predicación. Da denuedo a tu siervo para compartir tu palabra. Da el fluir, Señor, de tu palabra en tu siervo, en su mente, en su corazón, en su lengua. Padre nuestro, a cada uno de los que estamos aquí, danos recepción en el nombre de Jesús. Yo recibo recepción de tu palabra en el nombre de Jesús. Yo abro mi corazón a tu palabra y yo recibo de ti, Señor. Y esta palabra va a fructificar en un 100% conforme a tu perfecta voluntad. Yo lo creo y lo recibo para tu gloria, Señor. Amén. Puede tomar asiento, por favor. La escritura dice que todos nosotros, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es lo que dice su palabra, esto es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos transformados más y más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Y esta imagen del Señor Jesucristo está llena de gloria, y esto quiere decir que tú y yo, de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos ser transformados de gloria en gloria en gloria. Se necesita una cosa, se necesita que tú y yo tengamos esa disposición de cambio. Que haya una disposición de cambio. Que tú aceptes que no ha sido cambiado todavía totalmente por el Señor. El Señor nos está cambiando, nos está transformando, y su cambio dice que es de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, a través del Espíritu de Dios. Yo quiero que levanten sus manos aquellas personas que tienen disposición de cambio de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor los cambie. Si tú no tienes disposición de cambio, si tú no vas a permitir que el Señor cambie tu vida, que el Señor te transforme de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sabes una cosa? Esta palabra no va a surtir ningún efecto, porque se necesita que nuestro corazón tenga la apertura suficiente, y esta apertura se la hemos pedido al Señor y la hemos confesado y la hemos creído, que el Señor va a obrar en nuestro corazón y va a haber un fruto al 100%. Amén. Si tú quieres cambiar, el Señor te va a cambiar. Si tú quieres cambiar más, porque no hemos llegado a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Pregunto nuevamente, ¿cuántos quieren ser transformados por Dios de gloria en gloria en gloria? Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Yo quiero hablar de un tema en esta mañana. Este tema es acerca de destruir las fortalezas satánicas, porque la Escritura menciona que Satanás maquina, construye, usa, hace fortalezas, y el tema se llama destruyendo fortalezas. El título de este mensaje yo le coloqué como título: la diferencia la hace tan solo un pensamiento. La diferencia la hace tan solo un pensamiento. ¿Sabías tú eso? Toda la diferencia la hace tan solo un pensamiento. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5.
¿Lo tiene? Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Abra su entendimiento, abra su oído a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abra su oído espiritual a la palabra de Dios y sea cambiado por la palabra de Dios. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra, ¿qué? Milicia. ¿De qué habla la palabra milicia? ¿Qué quiere decir milicia? Ejército, algo militar, algo de batalla, ¿verdad? Cuando habla de milicia y habla de armas, se está hablando acerca de batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La diferencia la hace tan solo un pensamiento. Porque Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Tremendo. Esa palabra a mí me parece tremenda, tremendamente grande, tremendamente profunda. Abre tu entendimiento, abre tu entendimiento. Oro, clamo al Espíritu Santo que obre nuestra mente, que capte nuestro corazón, que lo recibamos en nuestro espíritu. Nuestros pensamientos son muy importantes. La palabra de Dios habla acerca de nuestros pensamientos, de lo que tú piensas como algo muy importante. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal eres tú. En otras palabras pudiéramos decir, según lo que tú estés pensando, eso eres tú. Según lo que tú estés pensando, eso eres tú. Te voy a dar un ejemplo claro, concluyente, fuerte, que la diferencia la hace tan solo un pensamiento que tú recibes, que tú concibes y que tú lo almacenas en tu corazón y después da fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú confiesas, recibes una cosa de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Aún salvación, que si creyeres en tu corazón que Jesús es Señor, tú recibes, tú concibes, tú almacenas en tu corazón y después hay fruto. Fruto para bien o fruto para mal. Pero es muy importante lo que tú piensas. Es muy importante lo que tú piensas. Levanten la mano los que piensan. Es muy importante lo que tú piensas. ¿Ah? Muy importante lo que tú piensas. Hay algunas personas que piensan mucho. No es malo pensar. Todos pensamos. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de algunos pensamientos que no vienen de Dios. Algunos pensamientos que vienen de Satanás. Sí, de Satanás. Algunos otros pensamientos vienen del corazón del hombre. Pero algunos pensamientos vienen
del diablo, vienen de Satanás. La diferencia es tan solo, o la diferencia está tan solo en un pensamiento. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 37. Te decía, no es que sea malo pensar. Algunas personas piensan demasiado. Y algunas personas todavía no se dan cuenta que muchos de estos pensamientos les están haciendo daño y los están llevando cautivos y están permitiendo que Satanás construya fortalezas. Cuando estamos leyendo la segunda carta a los Corintios acerca de San Pablo, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Y yo te pregunto, ¿qué fortalezas? ¿De qué clase de fortalezas está hablando San Pablo que tú y yo debemos destruir? ¿De qué fortalezas está hablando? El contexto está hablando acerca del pensamiento. El contexto está hablando acerca de lo que tú piensas. Dice, derribando argumentos. Argumentos son pensamientos. ¿Sí? Derribando argumentos que se levanten en contra de la voluntad de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento. Fíjate que aquí está hablando de fortalezas. Muchas personas piensan demasiado. Piensan mucho, argumentan mucho, concluyen mucho y permiten que Satanás construya fortalezas en su corazón, verdaderas fortalezas en su corazón. Y sabes una cosa, no se dan cuenta. Estamos en un campo espiritual, hermanos, en un campo de batalla. Tú como cristiano estás en un campo de batalla. Y quiero hacerte entender a través de la palabra de Dios que tienes que tener cuidado de lo que tú piensas. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Tal eres tú. Marcos 8, versículo 37. Fíjate bien lo que dice. ¿Lo tienes? 27, perdón. Marcos 8, 27. Amén. Fíjate muy bien lo que está hablando. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos, ¿qué? Juan el Bautista. Es decir, aquellos que decían que Jesús era Juan el Bautista, ¿por qué decían que Jesús era Juan el Bautista? Pues simplemente porque ellos pensaban que era Juan el Bautista. Ellos concluían que era Juan el Bautista. Ellos argumentaban que era Juan el Bautista. Pero sin embargo, Jesús no era Juan el Bautista. No era. Los pensamientos que ellos tenían estaban completamente equivocados, porque no era Juan el Bautista. Tú puedes ser muy inteligente. Tú puedes tener una capacidad asombrosa en tu inteligencia. Puedes tener un coeficiente intelectual de 120, un coeficiente de genio o de ingenio, ¿verdad? Parece que antes de genio es un ingenio. Tú puedes tener un cociente intelectual bastante grande y sin embargo tienes que reconocer que algunos de los pensamientos ni siquiera son verdad. Ellos concluían que era Juan el Bautista y no era cierto. Dice así: otros Elías, otros algunos de los profetas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice: pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Yo escogí este pasaje de San Marcos, aunque está un poco incompleto en cuanto a su narración, porque San Mateo lo narra un poco más completo. Pero yo escogí precisamente este evangelio de San Marcos porque aquí hace la diferencia en San Pedro o en Pedro de tan solo un pensamiento. ¿Sabes que en otro de los evangelios dice: bienaventurado Simón, hijo de quién? Hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Nadie fue con Pedro y le dijo: ¿sabes qué? Jesús es el Cristo. Aunque el hermano de él sí le había dicho: ¿sabes una cosa? Que ahí está alguien que puede ser el Mesías. Pero a él se lo había revelado no carne ni sangre. No fue influenciado por una mente humana, no fue influenciado por otra persona. Esos pensamientos que tenía no se los metió ninguna persona a su mente. Esos pensamientos que había recibido se los había colocado ¿quién? Dios. Se los había revelado Dios. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, pero te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Mi Padre. ¿Cómo le reveló a Pedro, el Padre Celestial, que Jesús era el Mesías y era el Cristo? Sino a través de una revelación de su mente. Él pensó, él lo abrazó, él lo recibió, él lo creyó, él confesó también: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y solamente por eso le dijo: bienaventurado. ¿Sabes qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir: qué feliz eres. 1000 veces feliz. Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dio una promesa a Pedro. ¿Sabes por qué? Tan solo porque había concebido, había pensado un pensamiento que venía del Señor y lo había confesado, lo había creído, lo había confesado. Pero abre tu Biblia ahí en San Marcos, ahí mismo, en San Marcos capítulo 8. Y ve lo que sucedió inmediatamente después. Después de que él concibió este pensamiento que venía de Dios. Después de que él abrazó este pensamiento. Después de que todo su ser se convulsionó de esta fe. Y él lo declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después de eso, dice el Evangelio de San Marcos, que sucedió lo otro, porque continúa esta narración con una palabra y. Y quiere decir hilación. Es una hilativa, ¿verdad? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. El apóstol Pedro, primeramente él tuvo un pensamiento. Todo su ser se convulsionó de ese pensamiento. Toda su fe la imprimió en su confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente después dejó que penetrara un pensamiento que no venía de Dios. Ni siquiera venía de él mismo. ¿De quién venía? ¿De quién? De Satanás. De Satanás. La mayoría de los cristianos
no aceptamos que podamos recibir pensamientos de Satanás. Levanten las manos los que han recibido pensamientos de Satanás. ¿Sí? ¿Sí? Eso es mucho mejor declararlo. Pensamientos que no vienen de Dios. Generalmente los cristianos siempre decimos, ¿verdad? Dios me dijo. Sí, Dios me dijo. Quizá Pedro vea, es que Dios me dijo, ten cuidado, ten cuidado. La palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así no dice la palabra. La palabra de Dios no dice eso. El hombre sí dice eso. El hombre dice eso y se lo achaca a Dios. ¿Sabes qué? No todos los pensamientos vienen de Dios. No todo lo que tú recibes y lo que tú concibes vienen de Dios. Pero no vamos a hablar con respecto de los dones del Espíritu Santo. No vamos a hablar acerca de eso. Yo quiero hablar específicamente acerca de lo que tú piensas. Porque cuál es el pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Tú me podrás decir que puedes estar en un nivel espiritual muy alto. Y déjame decirte una cosa. Que un líquido nunca podrá subir más alto del nivel en el cual está. Si ese líquido está en un nivel, ese es su nivel. Solamente que reciba más, entonces sí puede aumentar su nivel. Pero yo podría decirte que estoy en un nivel espiritual muy alto. Esto es lo que yo pudiera decir. Cuando quizá el nivel en que realmente estoy en este momento no sería tan alto como yo pienso que estoy. O yo pudiera pensar y recibir ese pensamiento que tengo un nivel espiritual demasiado bajo, cuando en realidad el nivel espiritual que yo tuviera sería más alto de lo que realmente yo estoy. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia tan solo es un pensamiento. Un pensamiento. La mente es la ventana o la puerta de nuestra alma. Nuestra alma es esa parte que siente, que piensa, que razona, que se emociona. ¿Quién tiene alma? Todos tenemos alma. Todos nosotros tenemos un alma. Y déjame decirte que esa alma puede ser influenciada por Dios, por el hombre o por el mismo Satanás también. Satanás puede colocar pensamientos en el hombre e influenciar su alma, sus emociones, sus sentimientos, su corazón. Porque el alma puede ser guiada por Dios, estando rendido tu espíritu al Señor, o puede ser guiado también por el enemigo. Debes de tener mucho cuidado con aquello que tú piensas. Satanás ataca nuestra mente. Todo lo que nuestra mente recibe, tarde o temprano, va a brotar en pensamientos. Todo lo que recibe. Y sabes que somos seres creados por Dios, perceptivos al medio ambiente, que reciben así como una computadora, pero muy muy grande. Nuestra mente es una computadora tremenda. Todas las imágenes que tú viste, todas las palabras que tú escuchaste, todas las experiencias que tú tuviste, todos los sueños son almacenados también en tu computadora. Y tarde o temprano salen en forma de un pensamiento. La Biblia dice que nosotros en Cristo tenemos o debemos de tener y manifestar la mente de ¿quién? De Cristo. Miles de pensamientos
Millones de pensamientos mundanos entran en nuestra mente. ¿O no son pensamientos mundanos los programas de televisión? ¿Sí? No estoy hablando de malos programas, pero programas de televisión. Anuncios. Esta es verdad, esta es verdad. Si yo estoy hablando esto a ustedes es porque esto es verdad. Públicamente quizá no, yo no estoy criticando la manera en que están presentando una cosa porque ellos son responsables delante de Dios. Pero todos estos pensamientos están entrando a tu mente y están permaneciendo en tu corazón. ¿Sabes lo que el rey David dijo en uno de los salmos? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Sabes por qué decía David esto? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Sabes para qué? Para que él no recibiera estas cosas injustas, para que él no se llenara de estas cosas injustas. Y por eso él dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable delante de ti. La meditación de tu corazón, los pensamientos que tú tienes deben ser aceptables a Dios. ¿Qué tan aceptables son tus pensamientos? Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas, son espirituales. Es una lucha, son armas de milicia, es una lucha. Y los pensamientos muchas veces son una fortaleza de Satanás. Por eso dice la Escritura, derribando ¿qué? Argumentos, ¿verdad? Así dice en 2 Corintios. Derribando argumentos. ¿Qué quiere decir la palabra argumentos? Pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, imaginaciones. Estos son argumentos. Y nosotros estamos llamados a derribar fortalezas de Satanás y derribar estos pensamientos que producen todas estas fortalezas. Y todo esto está en tu mente. Déjame decirte esto, los pensamientos que no vienen de Dios van o te llevan a un camino de destrucción. ¿Cuántas personas no están enfermas únicamente porque han estado pensando, recibiendo esas enfermedades? ¿O no dice la ciencia que la mayoría de las enfermedades que son psicosomáticas? ¿Y qué quiere decir eso? Psicosomáticas. ¿Qué son psicosomáticas? Son producidas por la mente. ¿Cómo son producidas por la mente? Pues por pensamientos. Por pensamientos. ¿Cuántas personas no hay, ¿cómo se llama esa palabra? Hipocondriacas, ¿verdad? ¿Qué son las personas hipocondriacas? Todas las enfermedades imaginarias, las enfermedades habidas y por haber, las enfermedades que escuchan, las enfermedades que sienten, todas las enfermedades creen que las tienen, ¿verdad? Había una señora, ella escuchaba una enfermedad y dice, hijo, yo tengo eso. Lo siento, igualito, ¿verdad? En una ocasión estaba escuchando una enfermedad y decía, no, hija, pero así yo tengo, exactamente eso tengo. Dice, mamá, pero si esa es una enfermedad masculina, ¿cómo va a estar enferma de eso? Está enferma acá. ¿Sabes por qué? Por tus pensamientos, por los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos no vienen de Satanás?
Has fallado a Dios tan grandemente que has sido desechado de su presencia. Has desagradado a Dios de tal manera que Dios ya no tiene estima de ti. Aunque tú te congregues y aunque tú vayas, tú no vas a ser salvo. Tú vas a ir al infierno. ¿De quién vienen esos pensamientos? Lo que te está sucediendo es un juicio de Dios, porque realmente todo lo que has hecho ha sido tan desagradable a Dios que ha sido desechado, ha sido abandonado por Dios y por todos los hombres. Si te subes a ese avión, se va a caer. ¿Cuántas personas no viajan en avión porque tienen temor de viajar en avión? Se cae el avión, pues se cae el avión. ¿De dónde viene eso? De su mente, únicamente de su mente. Fíjate lo que dice la Biblia: si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice el Salmo, ¿qué? 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos ¿qué? Tropezaron y cayeron. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a esos pensamientos. Los pensamientos de Dios son muy diferentes incluso de los pensamientos del hombre natural. Una distancia infinita hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Eres inteligente, te felicito. Tienes mucha lógica, te felicito. Pero si esos pensamientos no son conformes los pensamientos de Dios, esos pensamientos te van a destruir y te van a traer una situación de una fortaleza de Satanás. Tú estás librando una batalla en tu mente. Y esa batalla solamente la puedes ganar cuando tú te decidas ganarla. Cuando tú quieras ganar esa batalla, tú vas a ganar esa batalla. Si tú no quieres ganar esa batalla, nunca vas a ganar esa batalla. Si tú no estás dispuesto ni estás dispuesta a un cambio que Dios quiere hacer en ti, por demás es esta palabra, porque tú tienes que estar dispuesto a que Dios cambie tu manera de pensar. Eso dice la Biblia de paráfrasis, cambiando nuestra manera de pensar. No te conformes al mundo, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Ve los pensamientos que vienen de Dios. Todos esos pensamientos que vienen de Dios no llenan a sus hijos de terror, de espanto nocturno. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni temeré saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni oscuridad que en medio del día destruya. No, mortandad, perdón. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué? No llegará. ¿De quién vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen de Dios. Recuerdo en la palabra del Señor uno de los capítulos de Hechos, cuando está hablando acerca de Felipe, cuando fue traspuesto por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas esta experiencia de Felipe, el diácono? Cuando él fue traspuesto por el Espíritu Santo, fue y le compartió a un etíope. Cuando salieron del agua, dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu y se encontró en Azoto, unas millas más adelante. Fíjate, fue traspuesto por el Espíritu Felipe. Ahí en ese capítulo está narrando una experiencia. Yo quiero que tú la leas conmigo. Es el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Hechos. ¿Lo tienes? Capítulo 8 de Hechos, versículo 18.
¿Lo tienes? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque ¿qué? Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado, ¿qué? El pensamiento de tu corazón. Simón solamente dejó que un pensamiento, un solo pensamiento entrara en su corazón. Él quiso comprar el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque él recibió este pensamiento. La diferencia está tan solo en un pensamiento que tú recibes. ¿Qué pensamientos estás tú recibiendo? ¿Qué pensamientos estás tú permitiendo en tu vida? ¿Estás tú recibiendo esos pensamientos de Dios o estás tú recibiendo esos pensamientos que te llenan de temor, que te llenan de angustia, que te llenan de frustración, que te llenan de coraje, que te llenan de celos, que te llenan de todas las obras de la carne? ¿Estás tú recibiendo esos pensamientos? Judas, ¿recuerdas tú al apóstol Judas? Un apóstol escogido por el Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas un pensamiento: entregar al Señor Jesucristo. Un pensamiento, tan solo un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Tal eres tú. Si ese pensamiento viene a tu mente y baja a tu corazón, y se anida ahí en tu corazón, tal eres tú. Estás permitiendo que una fortaleza de Satanás esté allí en tu mente. ¿Cuántos matrimonios no viven enclaustrados en una fortaleza satánica, llenos sus pensamientos? Sus pensamientos, su mente está llena de pensamientos. Allí Dios no va a poder obrar, porque tú no le estás permitiendo a Dios que Él obre. Porque no hay una disposición de que tú cambies tu manera de pensar. De que tú derribes esos argumentos, esas especulaciones, esas imaginaciones, de que tú las derribes y que todo pensamiento lo lleves cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, verso 19. ¿Lo tiene? Mateo 15, 19. Amén. Dice, porque del corazón salen los ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina ¿a quién? Al hombre. Lucas capítulo 24. Vamos a leer Lucas 24. Léalo en voz alta junto conmigo. Versículo 36, por favor. Verso 36. ¿Lo tienes? Dice así:
Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sabe por qué ellos estaban turbados, atemorizados, aterrorizados por un pensamiento? Ellos recibieron en su corazón un pensamiento y ellos dejaron que Satanás manejara en sus mentes esta situación. ¿Sabes lo que el Señor le estaba diciendo? Paz, paz a vosotros, paz a vosotros. Levanten las manos los que creen que Dios quiere que tú vivas lleno de paz, lleno de la presencia de Dios, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de amor. El Señor quiere que tú tengas esa experiencia. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te acuerdas aquel hombre que su amo le dejó, a uno le dejó 5 talentos, a otro le dejó, ¿cuántos? 2, y a otro le dejó 1. Todos trabajaron sus talentos. El que tenía 5 produjo otros 5, el que tenía 2 produjo otros 2, pero el que tenía 1 pensó, dejó que un pensamiento penetrara. Pensó: ¡ah! Mi amo es duro, mi patrón es duro, bien egoísta, quiere cosechar donde no sembró, quiere recoger donde no puso nada. No, hombre. Pensó, argumentó, razonó, concluyó, y al final dejó que una fortaleza satánica le impidiera desarrollar los dones que el Señor le había dado. Un pensamiento engañoso, un pensamiento mentiroso puede hacerse una fortaleza en tu mente. ¿Cuántas personas no se distancian? No hay comunicación y se distancian. Familiares, parientes, hermanos cristianos se distancian tan solo porque pensaron: es que pensé que yo te caía mal, pensé que te caía mal. Pensaste, dejaste que un pensamiento entrara en tu corazón. Pensaste. Qué bueno que pensamos, ¿verdad? Qué bueno. Es una gran ventaja que nosotros pensamos. Pero qué malo es que esos pensamientos caigan en tu corazón y que esos pensamientos no vengan de Dios, porque van a ser una fortaleza en tu mente y te van a tener atado y te van a tener angustiado y te van a tener atemorizado, enclaustrado, encerrado. Demonios mentirosos que producen temor. ¿O quién pondrá esos pensamientos de temor que son almacenados en el corazón? Sino Satanás, que es el padre de mentira, y él solamente viene a hurtar, matar y destruir. La Escritura dice que tú destruyas esas fortalezas. Recuerdo el testimonio de una hermana, escribió un libro, un comercial aquí, les recomiendo este libro. Este libro se llama Tú puedes cambiar tu destino. Tú puedes cambiar tu destino, de Mary Gibbons. Mary Gibbons, una hermana cristiana, tuvo una experiencia tremenda. Ella enfermó gravemente. Ella ni siquiera podía hablar. Quedó postrada en cama, no se podía mover. ¿Sabes por qué
en su testimonio de tú puedes cambiar tu destino. ¿Por qué ella estaba enferma? ¿Por qué ella se enfermó más y más y más y más y se postró ahí en cama y ya no pudo hacer absolutamente nada? ¿Sabes por qué? Ella dice, testifica en su testimonio, es que recibí un pensamiento en mi corazón, que Dios quería que yo estuviera enferma, que Él me había enviado esa enfermedad, pues por un plan que Él tenía. Y yo dije, pues, si viene de Dios, aquí estoy, y que venga. Sabes que esa era una mentira del enemigo. Toda su familia se trastornó. No hubo equilibrio en su hogar. Hubo problemas, hubo dificultades. Una persona que será atendida a las 24 horas del día. Y en una ocasión, su hermano, pastor de una iglesia, fue cuando la miró postrada ahí en ese lugar. Él clamó y exclamó, y esto venía del mismo Espíritu Santo. Y él dijo, mi Señor no puede tenernos así. Esto fue lo que dijo. Pareció que oraron por ella, pareció que no mejoró nada. Pero más tarde, ella dijo también, yo no podía moverme cuando tú llegaste, pero yo escuché tus palabras y se me quedaron. Y yo dije, tal vez esta enfermedad Dios no me la mandó. Un pensamiento hizo la diferencia. Un pensamiento. Tal vez esta enfermedad no me la mandó. Si Dios me ama, Dios es bueno conmigo, Dios no me puede tener así. ¿Sabes quién la tenía así? Sí, ella fue liberada de estos pensamientos. Son fortalezas. Muchas personas son atadas por demonios en sus mentes. Yo no creo que una persona sea poseída en su espíritu seguro de demonios, pero sí puede abrir su mente a demonios, y su mente sí puede recibir demonios, mentiras engañosas. ¿O no dice, derribando todo argumento que se levante en contra de la voluntad del Señor y llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios? Muchos cristianos permiten, y sus mentes están llenas de temor, llenas de angustia, llenas de amargura, llenas de cosas desagradables. ¿Sabes por qué? Solamente porque han permitido pensamientos a sus vidas. Fíjate qué clase de pensamientos. Dime si esto viene de Dios o de quién vendrá. Tú no sirves para nada. Definitivamente no sirves para nada. Y cuando viene esto, lo recibes. Yo no sirvo para nada. Todo lo que hago se destruye. Todo lo que comienzo no lo termino. Yo no sirvo para nada. ¿De quién viene ese pensamiento? ¿De Dios? Dios te está edificando, te está levantando. Ese pensamiento te está edificando. Ese pensamiento te está enclaustrando, te está oprimiendo. Y tú tienes que derribar ese argumento. Debes de derribarlo. Debes de llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y si no, Satanás va a ser una fortaleza. Y si esa persona va a ser un bueno para nada, solamente porque recibió ese pensamiento. Tú eres anormal. Tú no eres como las demás personas. Eres anormal. A mí se me hace que estás loco. Y esta persona comienza a pensar, sí, yo pienso diferente.
Todas las personas piensan diferente a mí. Eso quiere decir, yo no soy normal, yo soy anormal. A lo mejor me estoy volviendo loco. ¿Qué es eso? Pensamientos. Estás permitiendo que entren esos pensamientos. O esos pensamientos que te atacan. Mirando a tu familia o mirando a tus hijos todavía no aceptan al Señor Jesucristo y ese pensamiento, tus hijos se van a ir al infierno. Nunca van a aceptar al Señor Jesucristo, se van a ir al infierno. ¿De quién vienen esos pensamientos? En ese viaje vas a tener un accidente. De seguro te vas a accidentar. ¿De quién vienen esos pensamientos? Nadie te aprecia. Ve a tu alrededor. No tienes aprecio por nadie. Nadie te quiere. Nadie te aprecia. Nadie te valora. ¿De quién vienen esos pensamientos? Tu esposo ya no te ama. Ya no te ama. Tu esposa ya no te ama. ¿De quién vienen esos pensamientos? Sí, ya no me ama. Ya no me ama. ¿De quién vienen esos pensamientos? ¿Vienen de Dios? ¿Es Dios que quiere edificarte? ¿Es Dios que quiere construirte? ¿O es Satanás que quiere hurtar, matarte y destruir? ¿Y sabes de quién es la culpa? La culpa no es de tu marido, ni la culpa es de los hermanos, ni la culpa de los demás. La culpa es tuya, solamente porque estás abriendo tu mente a todos estos pensamientos y los estás depositando en tu corazón. ¿Y cuál es el pensamiento en tu corazón? Tal eres tú. Es que yo pienso que los propósitos de esa persona al hacer esto son así y así. Y yo lo pienso. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Vienen de Dios? ¿Vienen de Dios esos pensamientos? No, no vienen de Dios. Porque dice la Escritura, cuando Él está mencionando cuál es su pensamiento en su corazón, dice la Escritura, todos los caminos para el hombre natural son limpios, pero Dios pesa los espíritus. Y luego dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Cuando una persona concibe un pensamiento y lo guarda ese pensamiento y no se da cuenta que ese pensamiento no viene de Dios, sino que viene del enemigo y una fortaleza en tu mente, ahí está. Tú tienes que derribar esos argumentos, esos pensamientos y llevar todo pensamiento en cautividad al Señor Jesucristo. Tienes cáncer, te va a decir el demonio. Tienes cáncer. Tienes un tumor en el cerebro. A lo mejor lo tienes, pero Dios te lo puede sanar. Amén. ¿Por qué te preocupa un tumor en el cerebro si el Señor lo puede sanar? Porque piensas que tienes un tumor en el cerebro y te llenas de angustia y te llenas de espanto por ese tumor. Dios te puede sanar. Tú estarías mejor muerto. ¿Cuántos cristianos no han recibido ese pensamiento? Hijo, mejor sería morirme, de verdad. Si Dios me diera a escoger seguir viviendo o morir, preferiría morir. ¿Viene de Dios ese pensamiento? ¿Viene de Dios? ¿Es Dios que lo está implantando en tu mente? ¿Es Dios que te está motivando tu espíritu, está motivando tu corazón? ¿De quién vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen de Satanás, son fortalezas de Satanás. Y la diferencia es tan solo un pensamiento. O ese otro pensamiento que llega no de Dios. Mira, tan malo es pensarlo como hacerlo. Pues mejor hazlo. Pues sí. ¿De quién viene? ¿De Dios? No viene de Dios. Viene del diablo. ¿Cómo vas a destruir argumentos? ¿Cómo vas a destruir fortalezas? Esos argumentos que fueron en contra del Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan ¿en qué?
en pan. Fueron argumentos, fueron pensamientos, fue algo que bombardeó Satanás en la mente del Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Satanás se le presentó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo recibió esto y lo llevó cautivo. No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lo llevó al pináculo del templo. Arrójate, porque escrito está. Fíjate, aún Satanás tergiversa la escritura, ¿verdad? La cambia, la utiliza y te pone una parte de la escritura, pero otra parte que no viene de Dios. Porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece, para que seas guardado. Fíjate qué astuto Satanás. Aún se sabe la Biblia de memoria también. ¿Y qué le dijo el Señor? No, porque también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la escritura no se contradice. Amén. Lo llevó ahí a que observara la ciudad. Todo esto te lo daré si postrado me adorares. Satanás recibió lo que el Señor Jesucristo le dio. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solamente a Él adorarás. ¿Qué tienes que hacer para derribar todo argumento? Llénate de la palabra. Escrito está, escrito está. Dale gracias a Dios que la palabra de Él ha sido escrita. La Biblia es la palabra de Dios en forma escrita. Dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios porque hemos recibido su palabra de una manera escrita. Esos argumentos tienen que ser derribados. Cuando tú lees lo que es la verdad, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Métete la palabra de Dios en tu mente, recíbela en tu corazón. Escrito está, escrito está. Ese pensamiento que tú tienes, ¿va de acuerdo a la voluntad de Dios o no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué te está produciendo este pensamiento? ¿Qué te está produciendo este argumento? ¿Qué te está produciendo esta especulación? ¿Qué te está produciendo ese razonamiento? ¿Qué te produce esa imaginación? ¿Cuántas veces aún se producen visiones que ni siquiera vienen de Dios, visiones tan negativas, pensamientos tan fuertes, tan negativos, de un accidente, y vemos a nuestra familia accidentada, y vemos a nuestros seres queridos sufriendo, o vemos a nosotros mismos en una situación tan negativa, tan destrozada, tan destruida. ¿Viene de Dios esto? ¿Viene de Dios? No, no viene de Dios esto. ¿De quién viene? Viene de Satanás. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 54:17? Ninguna arma forjada contra ti que prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová. ¿Por qué no recibir estos pensamientos que sí vienen de Dios? ¿Por qué no recibir esta palabra que sí viene de Dios y la crees y la recibes en tu corazón, en lugar de estar cavilando y pensando pensamientos que no vienen de Dios? Proverbios 16:3. ¿Lo tiene? Dice así: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos ¿qué? Serán afirmados. ¿Qué quiere decir? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir todo lo que tú hagas, sea de palabra, sea de hecho, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, encomiéndaselo al Señor. Señor, yo te encomiendo esta actividad. Lo que yo voy a hacer, te la encomiendo.
tus pensamientos van a ser afirmados. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, por medio de la renovación de tu entendimiento. En la Biblia parafraseada dice, para que cambies tu manera de pensar. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. Sinceramente, ¿quién cree, quién piensa que necesita cambiar su manera de pensar? Levante la mano, los que necesitan cambiar su manera de pensar. Esta obra tiene que ser de Dios únicamente. Salmo 1, la penúltima cita, nada más. Salmo 1. ¿Lo tienes? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. Está pensando de día y de noche. ¿En qué? ¿Cuál es la ley de Dios? En su palabra. Está pensando de día y de noche. No está pensando qué pasará en el siguiente capítulo de la telenovela que tú estás viendo. Y noche, día y noche. No permitas que otros pensamientos vengan a tu mente y formen fortalezas. Esos pensamientos ni siquiera pueden ser verdad. Esos pensamientos posiblemente son engañosos. Esos pensamientos muy posiblemente no tengan el 100% de la verdad. ¿Por qué los vas a recibir? ¿Por qué te vas a dejar atormentar, angustiar, atemorizar? ¿Por qué los vas a recibir cuando tú puedes pensar lo de Dios? Tú puedes meditar de día y de noche. ¿Sabes cómo vas a ser? Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos han visto árboles plantados junto a corrientes de aguas? Ve a Michoacán y ve muchos árboles plantados junto a corrientes de agua. Ve sus troncos, ve sus raíces, ve sus hojas. Son árboles fuertes, árboles grandes, están plantados junto a corrientes de agua. Si tu mente está llena de los pensamientos de Dios, tú vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Si tú estás pensando en lo que no es del Señor, tú no vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Vas a parecerte como a esas plantitas que le falta humedad y le falta luz y le falta todo lo necesario para crecer normalmente. Y vas a estar allí pequeñito, débil. Cualquier viento te va a mover. Te va a trozar, te va a destruir, si tú permites que todos esos pensamientos vengan a ti. Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes por qué? Porque está llena tu mente de la palabra del Señor. ¿Quién cree en esto? Tú debes llevar cautivo esos pensamientos por lo que dice la palabra de Dios. Metiendo la palabra de Dios y confesando con tu boca: escrito está, escrito está. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Escrito está, si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está, porque todo sirve para bien de los que aman a Dios. Porque escrito está, el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Porque escrito está.
Yo estoy en el hueco de su mano, porque escrito está: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. También utiliza el poder de la sangre de Cristo. Clama que la sangre de Cristo, por fe, te limpie tu mente. Señor, limpia mi mente con tu sangre. Todo pensamiento que no venga de ti, todo pensamiento impuro, usa el nombre de Jesús también. Utiliza el poder del nombre de Jesús. Amén. El mundo tiene un dicho. Aún yo he escuchado a los cristianos utilizar este dicho como si fuera verdadero. Pero este dicho no hace otra cosa más que una fortaleza del enemigo. Dice así: piensa mal y acertarás. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Cuántos lo han usado? No levantes tu mano. Pues es que piensa mal y acertarás. La Biblia no te dice que piensen mal. La Biblia dice que pienses su palabra. Amén. Piensa la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Filipenses 4:8. Si yo no estoy de acuerdo a lo que dice la Escritura, no recibas esta palabra. Filipenses 4:8, la última cita. Vamos a ponernos de pie. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en voz alta, amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En esto, solamente en esto pensar. En lo demás, ni lo pienses, ni tengas esos pensamientos. Todos esos pensamientos llévalos cautivos a la obediencia al Señor Jesucristo. En esto pensar, en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Hay algo digno de alabanza en esos pensamientos que quizá te atormentan, te atemorizan? ¿Hay algo digno de alabanza? ¿Hay virtud en estar pensando eso? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? Si no lo es, ni lo pienses. Pero si lo es, en esto pensar, en esto pensar. Si tú te llenas de esos pensamientos, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Vas a dar tu fruto en su tiempo y todo lo que hagas va a prosperar. Vamos a orar, vamos a cantar a nuestro Señor.